Bien, buenas tardes a Diana y a Ivonne. Eh, Buenas tardes. Bienvenidas a nuestro encuentro sincrónico número 3 de nuestra asignatura de gerencia de proyectos. El día de hoy estaremos desarrollando la sesión sincrónica de acuerdo a lo que teníamos establecido dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso. ¿Listo? Para el día de hoy teníamos presupuestado desarrollar la sesión sincrónica del módulo número 2, que se denomina viabilidad de proyectos. Y para el próximo día lunes, nosotros también contaremos con un espacio en el cual vamos a resolver inquietudes de la actividad número 3. La actividad número 3 es un ejercicio que se habilitará a partir de mañana, ¿sí? Para que ustedes lo puedan observar, para que puedan realizar el planteamiento del ejercicio, para que traten de resolverlo, ¿vale? Porque como les digo, la idea es que el próximo lunes 11, pues ustedes lleguen a esa sesión sincrónica con dudas, con inquietudes de la actividad, ¿sí? Porque no vamos a desarrollar alguna temática puntual en esa sesión sincrónica, ni tampoco voy a desarrollar el ejercicio, ¿no? Lo que vamos a hacer es realizar una muy breve presentación del ejercicio de la actividad 3 y procederé luego a resolver inquietudes de esa actividad, ¿vale? Pero ya, en breves minutos voy a mencionar los lineamientos de esa sesión sincrónica y de la actividad cuando esté haciendo la presentación de lo que vamos a desarrollar en este módulo número 2, ¿vale? Entonces, la idea de esta sesión sincrónica es que hablemos un poco sobre los estudios de factibilidad, sobre lo que vamos a desarrollar en este curso, ¿sí? En esta dinámica del módulo número 2, que realmente tiene inicio por completo eh, durante la siguiente semana. Ya lo vamos a ver en un momento en las fechas del aula. Bien, la agenda para la sesión sincrónica del día de hoy será en primer lugar realizar una muy breve introducción al módulo y recordar precisamente cuáles son las fechas de presentación de las actividades. Luego de esto vamos a hablar un poco de qué son los estudios de factibilidad, de qué se trata eso, de estudios de factibilidad, dentro del cual abarcaremos el estudio de factibilidad de mercado, el técnico, el financiero y por último el legal administrativo. Luego hablaremos de lo que es el ejercicio de evaluación de proyectos, la evaluación de proyectos basados en flujos de caja. Vamos a validar el concepto de punto de equilibrio, de valor presente neto y finalmente el concepto de tasa interna de retorno, ¿vale? Entonces, como primer elemento, recordemos que este módulo número 2 se denomina viabilidad de proyectos, ¿vale? Y tenemos presupuestado el desarrollo de 3 actividades realmente. Las dos primeras, la actividad 3 y actividad 4, tiene una ponderación del 20% sobre la nota final del aula. Y la actividad número 5 es una evaluación acumulativa del curso, ¿vale? Que buscará evaluar los conceptos vistos a lo largo de todo el curso. Bien, voy a compartir acá con ustedes nuestro plan de formación para que por favor recordemos las fechas que están presupuestadas para el desarrollo de cada una de esas actividades, ¿vale? Para la actividad número 3, que es la evaluación de caso de negocio, cuya ponderación es del 20% sobre la nota final del aula, se habilitará el próximo, bueno, está presupuestada para que se habilite el próximo lunes, pero realmente yo la voy a habilitar desde el día de mañana. Porque, como les mencioné hace algún momento, nosotros tenemos programado el desarrollo de la sesión sincrónica el próximo 11 de octubre, ¿sí? Con el objetivo de resolver inquietudes del ejercicio, ¿vale? Pero entonces si esa actividad se habilita a las 8 de la mañana y tenemos por la tarde la sesión sincrónica, pues no van a contar ustedes con mucho espacio para leer el ejercicio, para consultar el material, para tratar de plantearlo y resolverlo, ¿no? Entonces,
La idea es que cuenten con este fin de semana para tratar de plantear el ejercicio y que lleguen, como les digo, ese día lunes para presentar sus inquietudes, ¿no? El tiempo presupuestado para el desarrollo de esa sesión, permítame un minuto, yo me dirijo acá al módulo de sesiones sincrónicas. El tiempo presupuestado para esta sesión sincrónica de resolución de inquietudes es de 30 minutos, ¿vale? Entonces llegaremos muy puntualmente a resolver las dudas que existan del ejercicio, ¿vale? Entonces, esa actividad entonces se habilitará mañana 6 de octubre y permanecerá habilitada hasta el 18, ¿vale? Entonces vamos a dar un tiempo superior al que inicialmente estaba presupuestado, ¿vale? La fecha de esa clase, pues, ¿cuál sería la razón? Cuéntame, es que con otro curso, vale, perfecto, listo. Entonces déjame, yo la reajusto y voy a consultarles a ustedes qué día les queda más factible conectarse y la reajusto, ¿sí? Porque me parece que sí es una sesión en la cual es importante que ustedes participen mucho, ¿no? Para que salgan de dudas e inquietudes, ¿vale? Entonces voy a tratar de encontrar una fecha que se acomode a la mayoría, ¿vale? Bien, la siguiente actividad, entonces se habilitará el 18 de octubre a las 8 de la mañana y cerrará el 25 de octubre. Esto es una evaluación similar a la que ustedes presentaron en el módulo 1, muy parecida. Y la evaluación final también es un ejercicio muy similar, una evaluación con las mismas características, presupuestada para que ustedes la desarrollen en un lapso de 60 minutos. Eso sí, la recomendación, como siempre lo hago, es que por favor no dejen para el último momento, para el último día, la presentación de sus actividades, ¿no? Tengan en cuenta que esta actividad cierra el domingo 7 de noviembre a las 11:59 p.m. o 23:59 hora militar. Y si por algún motivo alguno de ustedes no realiza su participación dentro de este tiempo, pues ya el curso se cerrará ese día, esa misma hora. Y luego de esta fecha, los docentes no estamos autorizados, o realmente la plataforma no nos permite realizar ninguna modificación, ¿vale? Entonces, la recomendación que yo hago es que traten de realizar la presentación de esa evaluación final el 25, 26, 27 de octubre, ¿sí? Y no esperen hasta ese último fin de semana. Particularmente yo, en mis cursos, siempre trato de dejar eh, para la presentación de esa evaluación final 2 fines de semana. Y en este caso, pues, ustedes van a contar con este fin de semana del 30 y este sería el segundo fin de semana. Traten de aprovechar al máximo este fin de semana desde el 29 al 1 de noviembre para realizar la presentación de esa última evaluación, ¿vale? Y bien, adelantemos un poco la dinámica del aula. Esta actividad entonces se va a habilitar a partir del día de mañana para que ustedes lo puedan consultar. Ustedes se encuentran dentro del material de estudio del módulo número 2, acá como lo vamos a ver. Acá en el módulo número 2 hay un video que dice video presentación, ejemplo, evaluación de proyecto. En ese video, un video que yo realicé hace ya algún tiempo, yo explico cómo resolver, bueno, acá está más o menos en el minuto, acá, en el minuto 32, ejercicio práctico. Y a partir de allí, yo realizo la presentación de cómo resolver un ejercicio muy similar, ¿vale? Cómo se resuelve eh, un ejercicio similar al que ustedes van a tener que desarrollar. Similar, no igual, similar, ¿vale? Acá el ejercicio está tanto aquí, caso de evaluación, como acá. Es exactamente el mismo archivo, ¿vale? Simplemente lo deben descargar. En ese archivo van a encontrar ustedes una breve descripción al inicio del ejercicio, de qué se trata. Acá está. Está la presentación del caso, las empresas que ustedes van a evaluar, las características de cada empresa, los ingresos, los egresos y demás. Acá van a realizar los cálculos de flujos de caja, el cálculo de tasa interna de retorno y valor presente neto, igual a como se explica en el video, y aquí realizan ustedes el planteamiento de sus conclusiones, ¿vale? Pero pues como les digo, la idea es que ustedes verifiquen ese material de estudio, revisen el ejercicio, traten de plantearlo y de acuerdo a esa nueva fecha que le demos entonces a esa sesión sincrónica, nos encontremos
para que ustedes puedan resolver sus inquietudes. ¿Listo? Entonces, continuemos entonces ahora sí con las temáticas asociadas a este módulo número 2 que buscan resolver el ejercicio de, asociado a los estudios de factibilidad. Les pido el favor que si continúan agregándose, sumándose compañeros a la sesión, si a alguno le aparece la opción de aceptarlos, me ayude con eso, ¿vale? No sé si les aparezca. En algunas ocasiones sí aparece a los demás compañeros la opción de aceptar cuando hay alguien esperando en sala. Si les aparece, porfa, ayúdenme con eso. Listo. ¿De qué se tratan entonces los estudios de factibilidad? Los estudios de factibilidad buscan sencillamente validar la viabilidad desde diferentes perspectivas de un proyecto. Cuando nosotros tenemos una idea de negocio, por ejemplo, cuando se nos ocurre una idea de emprendimiento, pues para evitar empezar a desarrollar un conjunto de actividades, de esfuerzos, invertir dinero, invertir tiempo en actividades, pues nosotros podemos previamente evaluar esa idea para ver si pues podemos llegar a conseguir buenos frutos o si de pronto nosotros esa idea que se nos está ocurriendo realmente no va a llegar a buen puerto. Entonces, estos estudios de factibilidad nos van a permitir a nosotros realizar una investigación, estudiar, evaluar esa idea de proyecto que se nos está ocurriendo, que estamos presupuestando, ¿sí? Y vamos a poderla proyectar a futuro para identificar si realmente eso que estamos presupuestando vamos a poder materializarlo o si por el contrario nosotros vamos a tener que reajustar nuestras actividades o nuestra idea o si, como se dice coloquialmente, tenemos que echarle tierrita a esa idea que se nos está planteando en la cabeza, ¿vale? Entonces estos estudios de factibilidad, ¿sí?, se desarrollan bajo cuatro principales perspectivas. Una es perspectiva de mercado que busca evaluar que realmente existe una demanda latente ante esa idea de proyecto, que esa idea de proyecto que se me está ocurriendo no es algo que únicamente a mí se me pasó por la cabeza, sino que en verdad existe esa necesidad dentro del mercado, que en verdad existe personas que les gustaría llegar a tener o acceder a ese eh, producto, ¿no? A ese elemento que yo quiero ofrecer. La viabilidad técnica es el segundo estudio que permite identificar que realmente esa idea que se me está ocurriendo yo la puedo materializar, ¿no? Y no que se me está ocurriendo un invento que es imposible desarrollarlo, ¿no? Entonces, realmente, este estudio de factibilidad técnica lo que busca o se concentra es en identificar los pasos, los esfuerzos, las actividades, los elementos, los materiales, los insumos que son necesarios para desarrollar esa idea, ese proyecto, y que realmente pues eso puede materializarse. ¿Listo? Luego encontramos también el estudio de factibilidad financiero. Este estudio realmente lo que hace es sintetizar la información económica del proyecto, ¿sí? Resume mucha información que por allí se ha construido y se ha estructurado en los demás estudios de factibilidad, ¿no? La sintetiza, juega con ella, la organiza, la analiza y permite tener una perspectiva económica de esa idea de proyecto que se está desarrollando. En cierto sentido, es parte del ejercicio que ustedes van a desarrollar, ¿no? Cómo se estructura o se desarrolla un flujo de caja proyectado, ¿no? Y cómo se realiza el cálculo de una tasa interna de retorno o de un valor presente neto, ¿no? Muy brevemente. Entonces, en este sentido, pues podremos tener una idea económica de los resultados que puede llegar a obtener el proyecto, ¿vale? Y el último que aparece es el legal y administrativo. Este legal y administrativo sencillamente busca medir, evaluar los elementos asociados a la normatividad del sistema en el cual se desarrolla o se desarrollará el proyecto. Busca identificar la estructura organizacional que le va a permitir a ese proyecto ejecutarse. Busca sencillamente comprobar que en efecto se cuenta con esos elementos estructurales
para que el proyecto pueda desarrollarse, ¿vale? Entonces, dentro de estos diferentes estudios, cada uno aporta una información valiosa que me permite a mí saber si realmente puedo llevar a cabo ese proyecto o si sencillamente yo estoy enfocando esfuerzos y recursos en una idea que realmente no va a llegar a buen puerto, ¿no? Dentro de estos estudios hay uno que toma una mayor relevancia. Tal vez de pronto a ustedes se les puede imaginar cuál es, el financiero. Muchos de los proyectos que en el mundo se desarrollan con un objetivo económico, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen una idea de negocio, una idea de emprendimiento y quieren materializarla, pues seguramente quieren materializarla o desarrollarla con un objetivo de producir alguna utilidad, ¿no? De obtener un beneficio económico. Y a su vez, muchos de los proyectos en el mundo no pueden desarrollarse por un limitante financiero, es decir, porque no se cuenta con el insumo, porque no se cuenta con los recursos necesarios para que pueda llevarse a cabo el inicio de actividades de esos proyectos. Esto significa que es tanto el objetivo como en muchas ocasiones también el limitante para que puedan desarrollarse muchos proyectos, ¿vale? Entonces, por eso es que toma una relevancia particular, pero eso no significa que sea el único importante o el más importante de todos, no, todos tienen una importancia significativa y cada uno de ellos puede llegar a determinar la eh, no factibilidad, la inviabilidad del desarrollo del proyecto. Es decir, por ejemplo, yo puedo encontrar un proyecto que desde la perspectiva financiera puede desarrollarse, ¿sí? Porque eh, económicamente puede representar un beneficio. eh, em, pero, por ejemplo, desde la perspectiva técnica, el proyecto no puede ejecutarse, ¿sí? No se puede desarrollar ese producto porque no se cuenta con los insumos, con la materia prima, con la maquinaria, con los instrumentos, ¿sí? O, por ejemplo, otro proyecto que desde la perspectiva financiera me represente a mí que puede generarse unas muy buenas utilidades, unos muy buenos ingresos, pero resulta que está enmarcado en un entorno eh, legal inviable. Es decir, hay alguna normatividad legal que imposibilita que ese proyecto pueda materializarse, pueda realizarse. Entonces, ahí, en estos dos aspectos, en estos dos ejemplos, esos estudios ya están determinando que no puede desarrollarse esos proyectos, ¿no? Por más de que desde la perspectiva financiera sea viable. ¿Listo? Entonces, eh, es un elemento relevante, pero no significa que sea el más importante. Todos los estudios de factibilidad representan información valiosa, ¿vale? Esos estudios de factibilidad entonces tienen unos objetivos particulares y es el de tener un conocimiento general de la viabilidad o factibilidad operativa, técnica, económica del proyecto y de tener conocimiento pleno de la problemática que se va a abordar. A su vez, busca que nosotros podamos realizar un planteamiento de todas las actividades que necesitaremos desarrollar a futuro, ¿sí? Es decir, que podamos eh, planear el desarrollo de esas diferentes funciones, de esas diferentes labores, de esas diferentes actividades, ¿sí? Y tener un cronograma de funciones que desarrollaremos dentro del proyecto, ¿vale? Para que demos cumplimiento a esos elementos que veíamos la sesión anterior, ¿no? De plazo y de presupuestos. Em, ¿Para qué sirven puntualmente los estudios de factibilidad? Bueno, creo que ya he mencionado algunos aspectos relacionados con esto. Vamos a poder evitar desarrollar proyectos que no son viables, ¿sí? Vamos a evitar invertir recursos en proyectos que no nos van a generar ninguna utilidad. ¿Mm? Vamos a poder planear adecuadamente nuestros recursos, ¿sí? Vamos a eh, realizar la ejecución de actividades de manera óptima, ¿sí? No vamos a malgastar por allí recursos, sino que vamos a adecuarlos a esas necesidades que tienen nuestros proyectos y de acuerdo a los estudios previos que nosotros hemos podido estructurar. Y también vamos a poder aterrizar la realidad del proyecto al personal que lo va a ejecutar. Es decir,
ese personal podrá tener conocimiento del alcance real que tiene el proyecto, ¿sí? De los resultados reales que se pueden conseguir, ¿vale? Entonces, em, iniciamos el primer estudio de factibilidad con el estudio de factibilidad de mercados. Este estudio de factibilidad de mercados busca sencillamente encontrar que en efecto existe un número determinado de consumidores, de clientes que están deseosos de adquirir ese producto. Es decir, que realmente existe la demanda interesada en ese producto que se busca ofrecer con el proyecto, ¿vale? Como lo mencionaba yo al inicio de la sesión, hace un par de minutos, ¿sí? Que realmente esa idea que se me ha ocurrido a mí no es algo ajeno, no es algo extraño, sino que también hay un público objetivo interesado en ese resultado del proyecto, ¿vale? Sustentar realmente esa idea del proyecto. De este estudio de factibilidad de mercados, nosotros vamos a poder encontrar varios resultados. El primero de ellos es este que les acabo de anunciar, encontrar que realmente existe un número determinado de potenciales compradores de ese resultado que se busca desarrollar con el proyecto, ¿sí? Que hay un número de interesados consumidores. Segundo resultado que se puede obtener es una proyección en las ventas, ¿sí? Es decir, ya si yo encuentro un público objetivo, un público que busca adquirir un producto con ciertas características, podré establecer una proyección en las ventas, ¿no? ¿Cuántos de esos productos puedo vender en un periodo de tiempo específico, en un periodo de tiempo determinado? Como tercer resultado, vamos a poder conocer realmente lo que busca el consumidor, ¿no? Recordemos que en la sesión pasada yo les hablaba un poco sobre la metodología de, de gestión de proyectos y dentro de esa metodología una de las primeras fases era esa fase de investigación, dentro del cual por allí les mencionaba que inicialmente uno podía tener una idea vaga del objetivo del proyecto, pero luego de hablar, de dialogar, de interactuar un poco con el cliente final, pues uno podría de pronto tener una idea muchísimo más clara de, de lo que buscaba el consumidor y modificar ese objetivo, ¿no? Pasar de esa idea vaga del objetivo a una idea muchísimo más centrada, ¿no? Una idea muchísimo más profunda, ¿vale? Entonces, ese es el tercer resultado, ¿no? Y ya a partir de esa interacción directa con el consumidor, ¿sí? Escucharlo, saber qué es lo que quiere, saber qué es lo que busca y aterrizar muy bien puntualmente cuál es ese resultado final y las características de ese producto que el cliente buscaría o que el cliente esperaría tener a partir del proyecto. Cuarto resultado que se puede obtener es el conocer las características de ese consumidor. Y esto es muy importante porque a lo largo de la historia muchos proyectos que han sido muy buenos, que han buscado desarrollar elementos que pues consumidores están deseosos de adquirir, ¿sí? De consumir, de comprar, no han logrado tener éxito. Y no han logrado tener éxito no porque no cumplan con las expectativas del cliente o porque no eh, sean viables de la perspectiva financiera o no porque eh, no tengan un mercado objetivo potencial. No, realmente han fracasado es porque los consumidores existen, pero los consumidores no saben que está ese producto disponible dentro del mercado. Y no es culpa que el consumidor no sepa, no es culpa que el consumidor no conozca que exista ese producto. Es culpa de la organización que no se ha dado a conocer. Y ese ejercicio de darse a conocer no está dado a partir de realizar enormes inversiones en publicidad por diferentes mecanismos, porque recordemos, uno de los limitantes que nosotros tenemos es el limitante financiero, ¿no? Un presupuesto previamente establecido. Entonces, lo que nosotros podemos hacer acá es conocer a nuestros clientes. Si nosotros queremos que nuestros clientes, un mercado, un nicho específico, nos conozca, lo primero que nosotros debemos hacer es conocerlos a ellos.
saber dónde viven, qué sitios frecuentan, qué medios de comunicación utilizan, ¿sí? Y a partir de esa información vamos a poder diseñar las estrategias, las acciones, las actividades para darme a conocer por parte de esos consumidores. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si yo identifico que la mayor cantidad de mis potenciales consumidores vive en la parte suroccidental de la ciudad, pues no voy a colocar un punto de venta en la parte norte de la ciudad, ¿no? Puedo ubicarlo en la parte suroccidental, cerca de donde viven o en los lugares que frecuentan esos potenciales consumidores, ¿no? Si identifico que, por ejemplo, eh, esos consumidores no hacen uso de redes sociales o de otros elementos para eh, informarse, ¿sí? Sino que hacen uso, por ejemplo, de medios impresos, pues trato de establecer actividades de publicidad en esos medios específicos que esos consumidores utilizan, ¿vale? Para llegar directamente hacia ellos. Entonces, esos son los 4 principales resultados que yo puedo obtener del estudio de factibilidad de mercados. Pero el determinante, el más relevante, es el encontrar que realmente existe un número de consumidores que representará a futuro el ingreso que necesita el proyecto, ¿vale? A partir del conocimiento de las características del consumidor, yo podré desarrollar muchas de las estrategias que acá se mencionan, como las estrategias de publicidad, de mercadeo, de comunicación, de servicio, ¿vale? Eso debe depender del conocimiento que yo tenga de ese potencial consumidor. En segundo lugar, aparece el estudio de factibilidad técnico. Y ya como lo mencioné hace un par de minutos, este estudio de factibilidad técnico sencillamente lo que busca es demostrar que ese resultado, ese producto que se busca desarrollar con el proyecto puede materializarse, puede desarrollarse, ¿sí? Que por ejemplo, si yo quiero elaborar, no sé, unas zapatillas para ciclismo, siempre utilizo el mismo ejemplo, pues yo cuento con todos los insumos, con los materiales, con la maquinaria, con el personal capacitado, con todos los elementos que sean necesarios para poder desarrollar ese resultado, ¿vale? Que desde la perspectiva técnica yo pueda ejecutarlo, yo pueda realizarlo, ¿sí? Y aquí debe desarrollarse un ejercicio de investigación pleno, donde yo valide si tengo o puedo llegar a tener acceso a esa materia prima, a esos insumos, a esa maquinaria, a ese personal. Como resultado de este apartado, ¿sí?, de este estudio de factibilidad, nosotros vamos a poder encontrar, por ejemplo, la ficha técnica del producto como resultado, ¿no? Ya podremos hacer una descripción del producto, de las características que tiene ese producto, de los elementos que lo componen, de los beneficios o las bondades que tiene ese producto. Podré realizar un estudio del estado de desarrollo. Es decir, por ejemplo, si yo quiero, eh, no sé, elaborar como producto unos patines, pues yo no voy a inventarme la rueda, ¿no? Sino que voy a partir de lo que ya se ha producido, de lo que ya se ha inventado, ¿sí? Por ejemplo, algo que está muy de moda en estos días, las patinetas eléctricas, ¿no? Quien desarrolló ese producto, la primera empresa que lo desarrolló, no se inventó ni las ruedas, ni la batería, ni la patineta, ¿no? Partió de unos elementos que ya estaban desarrollados. Entonces, acá es muy importante este ejercicio para que nosotros tengamos el concepto de que lo que nosotros queramos desarrollar, el estado del arte es el fundamento, ¿no? Es la base para que a partir de allí avancemos, ¿no? Construyamos y demos el siguiente paso. Es muy importante porque dará las bases para el desarrollo puntual de ese producto que se quiere construir, ¿no? Siguiente, la descripción del proceso. Bueno, cuando yo ya tengo conocimiento de todos los elementos característicos del producto, debo ahora describir el conjunto de actividades que necesito ejecutar para poder conseguirlo, ¿no? Este está muy asociado a la metodología de gestión que vimos en la sesión anterior, en la fase número 2, ¿no?, de planificación, donde precisamente se debería describir paso por paso, elemento por elemento, procedimiento por procedimiento, cómo debería ejecutarse las actividades para, a partir de transformar unos insumos, unas materias primas, poder conseguir unos productos finales, ¿no? Entonces,
es esta misma actividad, ¿no? Es una descripción completa del proceso. Yo debo tener conocimiento pleno de la actividad. No puede ser que yo quiera producir una em, patineta de esas o una bicicleta eléctrica y no tenga ni idea ni siquiera de cómo se ensambla una bicicleta, ¿no? Debo tener conocimiento pleno de todas las actividades que son necesarias a desarrollar para poder conseguir ese resultado final. Yo debo estandarizar allí el conjunto de actividades para involucrar algunos de los elementos que vimos en la sesión anterior, ¿no? Los indicadores. Porque aquí en esta descripción de actividades, recuerden, a cada una de esas pequeñas tareas yo voy a establecer un indicador que me permita a mí evaluar si estoy cumpliendo con mi presupuesto, si estoy cumpliendo con mi plazo previamente establecido y si voy a poder conseguir eh, los resultados inicialmente presupuestados, ¿no? Lo que quiero realmente conseguir con el proyecto. Permítame un minuto, por favor. Bien. ¿Qué más voy a poder obtener como resultado en este estudio de factibilidad? Los requerimientos, ¿vale? En el apartado anterior, yo lograba identificar, recordemos, como tercer resultado, lo que realmente quiere el consumidor, es decir, en otras palabras, las necesidades que tiene los clientes, ¿no? En este apartado, yo tomo esas necesidades y las transformo, las traduzco en objetivos o en requerimientos que puedan desarrollar o puedan alcanzar mis equipos operativos o las personas que van a ejecutar las actividades del proyecto, ¿eh? Entonces acá ya logramos obtener como resultado esa traducción, los requerimientos puntuales que tienen cada uno de esos productos, ¿vale? Y voy a obtener otro tipo de resultados como un plan de producción, cómo van a ejecutarse esas actividades para poder alcanzar los resultados presupuestados, un plan de compras, qué necesito yo periódicamente suministrar para que mi actividad productiva no se detenga, y podré hacer un estimado o tener un conocimiento pleno de los costos de producción. Cuánto me va a costar a mí elaborar cada elemento y en términos generales cuánto me va a costar a mí desarrollar esta actividad productiva del proceso, ¿vale? Entonces ya empezamos a identificar, a encontrar mucha información financiera, porque recordemos, eh, en el primer apartado nosotros obtuvimos una proyección de ventas, hasta allí tal vez nada económico, pero a partir de los datos que se empiezan a obtener en el estudio técnico, yo ya empiezo a poder darle forma a muchos datos económicos, ¿sí? Si ya sé cuánto me cuesta a mí producir cada producto, pues si a eso le sumo un margen de ganancia, pues podré hallar el precio que tendría cada uno de esos elementos que yo venda, ¿no? Cada uno de esos productos que comercialice. Y si tengo el precio unitario de cada uno de esos productos, tengo una proyección de ventas, pues podré calcular una proyección en los ingresos que potencialmente también tenga el producto, ¿no? Periódicamente. Y empiezo a poder dimensionar diferentes elementos, diferentes aspectos asociados a la economía del proyecto, ¿vale? Y es acá donde entra a ser parte, entra en escena el estudio de factibilidad financiero. El estudio de factibilidad financiero sencillamente busca resumir mucha información que está allí dentro de el proyecto, que ha sido resultado de los demás estudios, ¿sí? Y la organiza, la sintetiza, la organiza y permite que logremos identificar desde esa perspectiva económica si el proyecto es viable o no, ¿vale? Un elemento importante que pues vamos a ver más adelante, hay algunos conceptos y algunos criterios bajo los cuales se realiza la evaluación desde la perspectiva financiera, como el valor presente neto, porque nos permite tener una visión real, un poco más aterrizada, de una proyección de un dinero que está a futuro, ¿vale? Entonces por eso está por allí ese concepto de valor presente neto, que no es otra cosa sino aterrizar en un periodo específico de la línea de tiempo un dinero que está proyectado en algún otro momento, ¿vale?
Además de este estudio financiero, que pues obviamente nos va a arrojar todos los números económicos del proyecto, también está el estudio legal y administrativo. El estudio legal y administrativo, como lo mencioné también al inicio de la presentación de los estudios de factibilidad, tiene un objetivo puntual y es el de asegurarse que el sistema social que va a desarrollar el proyecto cuente con todos los elementos estructurales y legales que se exigen para que pueda cumplir con la ejecución de las actividades. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, en el aspecto administrativo, será necesario evaluar algunos aspectos como la planeación estratégica, como el organigrama, como eh, la planificación de recursos humanos, ¿sí? Por ejemplo, la planificación estratégica, porque en este ejercicio se encargará de evaluar constantemente cuáles son los resultados, perdón, las características internas de ese sistema social, ¿sí? Realizará un diagnóstico interno de sus bondades, de sus fortalezas, de sus debilidades, y lo contrarrestará con los elementos del entorno, porque también se encargará de realizar un análisis del entorno en el cual se desarrolla ese sistema. Y a partir de eso, diseñará las estrategias o parte de las estrategias que deben implementarse a futuro ante la posible aparición de diferentes eh, escenarios, de diferentes alternativas del proyecto. Esto está asociado también a la metodología que vimos en la sesión anterior, ¿no? Recordemos que dentro de esa fase de investigación, cuando nosotros evaluábamos los antecedentes, pues buscábamos también este fin, el de diseñar las diferentes estrategias o acciones correctivas que deberían implementarse sencillamente para conseguir que en dado caso que se presente algún escenario futuro específico, pues la organización o quien ejecuta el proyecto sepa cómo actuar, ¿sí? Ya tenga por allí preparada alguna acción correctiva, alguna acción preventiva, ¿sí? Para enfrentarse a esa situación que se presente, ¿vale? Algunos de los elementos que también se evalúan, por ejemplo, los marcos legales y fiscales o los aspectos laborales y ecológicos, para evaluar, por ejemplo, que pues esté cumpliendo con toda la normatividad vigente del mercado en el cual va a participar el proyecto. Por ejemplo, si yo quiero desarrollar una organización que se dedique a producir, bueno, no importa el producto, pues verifico el aspecto laboral, ¿no? ¿Cómo voy a contratarlos? De acuerdo a ese mercado en el cual yo participo, ¿cuáles normatividades de contratación hay? Si los puedo contratar por hora labor, por un contrato a término fijo, prestación de servicios, ¿sí? Entonces, eso va a depender de la normatividad que puntualmente exista en cada uno de los mercados, ¿vale? Siguiente elemento entonces que debemos contextualizar, porque ya vimos lo que son todos estos estudios de factibilidad, pero debemos aterrizar que estos estudios de factibilidad no son más que una herramienta para desarrollar este ejercicio de evaluación de proyectos. La evaluación de proyectos es un ejercicio que puede desarrollarse en diferentes momentos, ¿vale? Porque la vez pasada nosotros también hablamos de un ejercicio de evaluación de proyectos, ¿no? Cuando pues, conseguíamos el resultado del objetivo del proyecto y después validábamos si cumplíamos con el plazo y con el presupuesto. Y ahora estamos viendo que también hay otra actividad de evaluación de proyectos como son estos estudios de factibilidad. Bueno, eso va a depender del momento en el cual nosotros desarrollemos la evaluación, ¿vale? Existe una evaluación antes del desarrollo del proyecto, precisamente es esta, los estudios de factibilidad. Antes de desarrollar el proyecto, yo empiezo a evaluar previamente eh, si en efecto puede desarrollarse ese proyecto, si cuento con los elementos mínimos, ¿sí? Con los recursos, con el mercado, con la disposición para poder materializar ese proyecto, para poder llevarlo a cabo. Ya lo vimos acá en estos estudios de factibilidad. Hay otro instante en el cual puede desarrollarse esa evaluación de proyectos y es dentro del proceso, es dentro de la ejecución del proyecto. Y recordemos, hace algunos minutos lo dije, nosotros establecemos unos indicadores. Esos indicadores me permiten a mí evaluar el proyecto dentro de su ejecución. Es esa evaluación que nosotros vamos realizando a medida que ejecutamos el proyecto para validar si estamos cumpliendo con el presupuesto o si estamos cumpliendo con el plazo, por ejemplo. ¿Vale? Otro instante en el cual puede realizarse la evaluación del proyecto después de su ejecución
y esta sí se relaciona directamente con esa que vimos la sesión anterior, ¿no? Esa fase final de la metodología de gestión, donde nosotros, una vez alcanzado el objetivo, buscábamos evaluar ese resultado en términos de calidad, de eficiencia, ¿sí? Pero puntualmente buscábamos validar si se llevaba a feliz término el proyecto, si lo desarrollamos dentro del plazo y dentro del presupuesto inicialmente establecido, ¿vale? Y hay otro tipo de evaluación importante y es la evaluación de impacto. Cómo la propuesta de ese elemento dentro del sistema social ha repercutido, qué impacto ha tenido, qué cambio de percepción se ha presentado dentro del mercado. Muchos proyectos realmente son desarrollados más que por individuos. Bueno, en términos generales, muchos individuos desarrollan proyectos individuales, pero desde la perspectiva económica, realmente los proyectos en muchas ocasiones son desarrollados por organizaciones que ya están estructuradas, como lo indiqué en la sesión anterior, ¿no? Que se basan en recursos que ya tienen, en sus propios trabajadores, en la maquinaria, en la planta física que ya tienen para desarrollar estos proyectos con el objetivo de alcanzar una nueva oportunidad de negocio, ¿no? Generar mayores utilidades. En tal sentido, hay muchos ejemplos de impacto, ¿no? Lo que buscan en este caso las organizaciones es validar si la perspectiva, la percepción, perdón, que tienen sus consumidores ha mutado, ha cambiado en algún sentido. Ejemplo sencillo de este tipo de casos, Bavaria. Por ejemplo, recordemos, inicialmente Bavaria solamente tenía un tipo de cerveza Club Colombia, que era la dorada, si no me equivoco. Era la única que existía. Y inicialmente salió la Club Colombia Roja como un producto solamente para un periodo de tiempo, para los diciembres, creo, finales de año era. Y bueno, el impacto que tuvo en la percepción del consumidor fue tan fuerte que finalmente ese producto se quedó. Esto fue consecuencia de un proyecto. No fue que de un momento a otro Bavaria dijera, no, vamos a arrancar por completo con un nuevo producto, vamos a sacar esta fórmula además. No, fue un proyecto por un periodo de tiempo específico, un principio, un fin, un presupuesto, un plazo establecido, para ver cuál era esa percepción del cliente. Muy buena percepción, producto se queda. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con la Colombia Negra, producto que se producía solamente por un periodo de tiempo, impacto significativo, producto que se queda. La misma organización ha tenido proyectos que han tenido un impacto negativo o muy bajo. Por ejemplo, Poker Light, bueno, Poker Ligera, creo que era que se llamaba. Producto que se ingresó en el mercado, el impacto fue nulo, la respuesta del público fue muy mala, producto rápidamente eliminado. Por ejemplo, Maltiz, también otra bebida. Y ese creo que ha sido uno de los proyectos más con mayor fracaso que ha tenido Bavaria, ¿no? Maltiz creo que alcanzó a durar, no sé, 2 semanas por ahí en el mercado y desapareció inmediatamente, ¿no? Entonces, este impacto realmente es un determinante para invitar a las organizaciones, en ese caso, a darle continuidad a ese proyecto y a mantenerlo de manera permanente en su actividad, o a eliminarlo, o mutarlo, o cambiarlo, ¿vale? Ahora bien, dentro de esa evaluación económica previa a los proyectos encontramos algunos conceptos como lo es los flujos de caja. Ustedes van a desarrollar dentro del ejercicio este tipo de evaluación. ¿Qué se busca en la evaluación de los flujos de caja? Bueno, se busca identificar cuáles son los ingresos que va a tener el proyecto en cada uno de los periodos, ¿sí? Y se busca encontrar también cuáles son los egresos que va a tener ese mismo proyecto en cada periodo. Simplemente identificamos la diferencia entre uno y el otro. A partir de restarlos, pues yo voy a poder obtener la utilidad bruta. Cuando yo descuento de esa utilidad bruta unos impuestos que debe pagarse, pues encontraré sencillamente la utilidad neta. No tiene mayor misterio los flujos de caja. Es un concepto bastante sencillo, ¿vale? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con estos flujos de caja? Normalmente utilizan un dinero que está proyectado a futuro, ¿vale?
Entonces, por ejemplo, si yo evalúo un proyecto de aquí a 5 años, estoy evaluando un dinero proyectado para dentro de 5 años, que no es lo mismo que tenerlo hoy. Ya vamos a hablar sobre eso en el siguiente concepto de valor presente neto. Aparece también el concepto de punto de equilibrio. Este concepto de punto de equilibrio es sencillamente cuando los ingresos del proyecto son exactamente iguales a los egresos, ¿vale? A partir de ese punto nosotros no vamos a obtener ni pérdidas ni ganancias. En ese punto. A partir de allí puede que empecemos a obtener ganancias. Sucede que la puesta en marcha de un proyecto inicialmente requiere de grandes recursos, como ya lo hemos hablado, ¿no? De grandes inversiones, para poder iniciar la ejecución de esas actividades. E inicialmente los ingresos no son muchos, porque pues es algo que no se ha dado a conocer, algo que no se tiene la veracidad de sus características, su funcionamiento, desconocimiento total. Entonces, inicialmente, mientras se da a conocer, los ingresos no son muy altos. Por eso, existe en esta etapa previa del punto de equilibrio unas pérdidas, pero se espera que a partir de allí los ingresos aumenten y de cierta manera los egresos se estabilicen. Por lo tanto, la aparición de ganancias es bastante posible, ¿vale? Siguiente concepto que aparece dentro de este ejercicio de evaluación financiera son los conceptos de tasa interna de retorno y valor presente neto. La tasa interna de retorno es la retribución que va a tener un inversor frente a precisamente esa inversión que está realizando en un proyecto. Profe, ¿qué significa que la tasa interna de retorno de negativa? Eso significa que ni siquiera se va a recuperar el dinero que se invirtió. ¿Sí? ¿Qué significa que de cero? Significa que va a recuperar el dinero que invirtió, pero no va a obtener ninguna ganancia. ¿Qué significa el valor presente neto? Que es un concepto muy importante para desarrollar este ejercicio de evaluación económica y financiera de los proyectos. La mejor forma de entender esto es que cada uno se imagine cuánto, bueno, no cuánto, qué pueden comprarse eh, hoy en día con 10 millones de pesos. Imagínense cada uno qué pueden comprar con 10 millones de pesos. Y ahora imagínense cada uno qué podía comprar hace 10 años con esos mismos 10 millones de pesos. ¿Mm? O también traten de imaginarse qué podrán comprar con 10 millones de pesos dentro de 10 años. ¿No? Cambia mucho, porque sencillamente el dinero pierde poder adquisitivo frente al tiempo. Esto se debe a diferentes variables macroeconómicas, dentro de las cuales pues la más conocida y relevante es la inflación, ¿no? En tal sentido, nosotros no podemos tomar un dinero que esté proyectado en un flujo de caja dentro de 5 años como igual el día de hoy, ¿no? Porque como ya lo vimos, o sea, si yo tengo 10 millones de pesos proyectados a 5 años, pues realmente es muy distinto lo que yo pueda comprar con esos 10 millones en 5 años a lo que puedo comprar hoy, ¿sí? Entonces, el valor presente neto es una fórmula que me permite calcular sencillamente al día de hoy realmente cuánto puede llegar a representar ese dinero que está proyectado a futuro. Entonces, por ejemplo, si dentro de 10 años, 5 años, perdón, voy a obtener la ganancia de 10 millones, pues ¿cuánto representaría realmente el día de hoy esos 10 millones? Tal vez 9 y medio, 9 millones, no sé. Eso depende del cálculo, ¿vale? Pero nos permite aterrizar muy bien esa idea del, de la viabilidad económica del proyecto, ¿vale? Entonces, mis estimados estudiosos, de acuerdo a lo que me ha dicho Ivonne, tengo entendido que, no sé si a todos, pero a muchos se les cruza la sesión del día de hoy en 8 días con otra actividad, con otro curso que tienen. Entonces, yo les estaré enviando el día de mañana, espero que no se me pase, si mañana a las 10 de la mañana yo no les he enviado una encuesta donde les consulten algunas opciones, un horario, por favor escríbanme. ¿Sí? Profe, por favor acuérdese que usted quedó de enviarnos una encuesta para validar cuándo sería la mejor fecha para desarrollar el otro encuentro sincrónico. ¿Va? El encuentro sincrónico proyectado para dentro de 8 días es un encuentro sincrónico muy corto. Bueno,
en algunas ocasiones ha sido muy largo, pero la idea es que sea muy corto, porque sencillamente nos vamos a encontrar para resolver inquietudes del ejercicio que está propuesto en la actividad 3, ¿no? Ejercicio que ustedes cuentan con un material de estudio para que lo puedan desarrollar, que les permite a ustedes identificar cuál es el paso a paso que deben ejecutar para realizar todos esos cálculos de los flujos de caja, de la tasa interna de retorno, del valor presente. En el video se explica cómo desarrollar por completo la actividad. ¿Listo? Entonces, la idea es que ustedes tengan este fin de semana para tratar de ver ese video, ¿sí? Tratar de plantear el ejercicio, tratar de resolverlo y que en esa fecha que acordemos durante la siguiente semana, eh, ustedes lleguen a ese encuentro sincrónico con las dudas puntuales, ¿vale? Pero es importante que lo desarrollen, que traten de realizarlo, porque casos me ha pasado. Por eso digo que en unas ocasiones ese encuentro sincrónico se ha extendido, ¿sí? Porque incluso nos hemos demorado hasta una hora, un poquito más de una hora resolviendo dudas. Y me ha presentado también casos en los cuales solamente me he demorado 15 minutos. Que llego, me conecto a la sesión sincrónica y pregunto, ¿qué dudas hay? Y resulta que ninguno ha visto el ejercicio, ninguno ha tratado de plantearlo. Entonces, no, profe, no, es que no lo he planteado, no sé. Pues así es muy difícil, ¿no? Porque no voy a resolver el ejercicio en esa sesión sincrónica, ¿no? La idea es que ustedes lo hagan. Esa sesión sincrónica está presupuestadas para que ustedes resuelvan las dudas, ¿listo? Entonces, mañana les estaré enviando, primero que todo, mañana voy a habilitar la actividad para que ustedes la puedan ver, porque estaba presupuestada para que la viesen a partir del 11, pero desde mañana ustedes la van a poder observar. Y por favor, si a mediodía, mañana yo no les he enviado el correo con una encuesta en varios horarios preguntándoles cuáles de esos les facilita el desarrollo de la sesión, por favor me escriben, me recuerdan, profe, no nos ha enviado la encuesta, ¿listo? Y vamos a tratar de encontrar un espacio en el cual, pues por lo menos la mayoría se pueda conectar, ¿vale? Porque, pues de acuerdo a lo que me dijo Iván, este lunes que viene ustedes tienen otra sesión, otra actividad, entonces trataremos de en el transcurso de esa semana o más tardar el día sábado, este sábado puede que sea también incluso el otro, de establecer ese espacio, ¿listo? Mis estimados estudiosos, ¿alguna duda, comentario, inquietud que quieran presentar antes de darle cierre a nuestro encuentro sincrónico? Buenas noches. Hola, buenas noches, Karen, ¿cómo estás? Bien, gracias, profe. Tengo una duda. En Cuéntame. la etapa de factibilidad del mercado hablamos pues todo el tiempo del consumidor final, que el estudio debe ir dirigido como tal a ese consumidor final. O digamos como que dentro de esta etapa el estudio también podría ir dirigido a, digamos, evaluar otros proyectos que se hayan desarrollado en ese mismo ámbito para tomar como un sesgo del estudio. Vale, gracias por tu pregunta. En estudio de factibilidad de mercado, puntualmente nos concentramos en el mercado objetivo, en el público final, ¿vale? Eso que tú estás mencionando de validar antecedentes del proyecto, eso lo desarrollamos en la metodología de gestión, ¿sí? Cuando nosotros estamos realizando esa investigación previa al planteamiento del proyecto. Digamos que por un lado está el diseño de lo que va a ser la estructura y desarrollo del proyecto y por otro lado ya está la evaluación, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es el estructuramiento y diseño del proyecto, sí realizamos esa actividad que tú dices, de evaluar antecedentes que existan, de tratar de identificar qué otros proyectos se han desarrollado en términos similares, ¿sí? Con actividades pues, o con resultados similares, para partir de allí diseñar acciones, ¿sí? Aprender de las buenas prácticas o aprender también de los errores, ¿sí? Pero ya en lo que es el estudio de factibilidad nos concentramos en esos resultados puntuales que buscamos identificar, que existe un mercado al cual vamos a poderle vender, que podemos desarrollar ese producto desde la perspectiva técnica, es decir, que realmente eso se puede materializar, que cumplimos con todos los elementos administrativos y legales, estructurales del sistema que va a desarrollar el proyecto y que desde la perspectiva financiera, en efecto, pues
eso que desarrollemos nos va a representar algún tipo de utilidad o alguna ganancia. ¿Listo? Gracias, gracias. Vale, con gusto. ¿Qué otras dudas, inquietudes, comentarios? Lamentos. ¿Ninguno? Creo. Listo. Bueno, listo. Mis estimados estudiosos, muchísimas gracias a todos por su participación. Creo que un par de compañeros, pues, me imagino yo, debido a sus actividades y obligaciones, apenas se pudieron conectar al finalizar el encuentro sincrónico. Les recuerdo, como siempre, quedará un video de, de esta sesión que desarrollamos para que, pues, tanto quienes se conectaron al final como pues los demás, si quieren ver algunos elementos que vimos, lo puedan consultar. Recuerden que esa información está, se dirigen a la pestaña módulos. Allí en esa pestaña módulos van al último módulo, que es el módulo de sesiones sincrónicas. Y esta particularmente la van a encontrar acá, en el 5 de octubre. Lo que pasa es que pues obviamente todavía no está, va a quedar mañana, pero quedaría algo similar a lo que ustedes ven en esta del módulo 1, ¿no? Donde pues acá al final quedará el video de la sesión. Por el momento todavía no aparece, aparecerá mañana cuando yo descargue el video y, y lo cargue, ¿listo? En YouTube y les publique aquí el video, ¿listo? Mis estimados estudiosos, muchísimas gracias. Les deseo una feliz noche, una feliz semana y nos estaremos encontrando la siguiente semana para nuestro siguiente encuentro sincrónico, ¿vale? Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias, profe. Buenas noches, gracias. Gracias.